Bueno, aquí estamos de nuevo. Entonces, a ver, una forma práctica pues de encontrarle sentido a esta fórmula es que aquí el rotacional normalmente se lo tratan como una operación puramente matemática, ¿no? Pero que diga rotacional pues tiene un origen práctico, un origen experimental. Quiere decir que si hay un rotacional del campo diferente de cero es porque el campo está rotando, ¿sí? El campo rota alrededor de la espira, ¿sí? Entonces, por eso por eso el símbolo rotacional. Y esto, pues desde luego lo que quiere decir es que el campo está variando. Bueno, ok. Entonces ya tenemos hasta el momento delimitados o definidos definidas tres formas de expresar las leyes de Gauss. Por ejemplo, ya pusimos que la integral de E.ds, que es la ley de Gauss original, es, es equivalente, ¿sí?, a decir que la divergencia del campo es igual a ρ entre epsilon cero. Ok. Ya encontramos también que la integral de b.ds, o sea que si aplicamos la ley de Gauss a un imán, por ejemplo, entonces esto es equivalente a que la divergencia de b sea igual a cero. También ya encontramos ahorita que la integral de e.dl, ¿sí?, que nos da la FEM, esto es equivalente a decir que el rotacional de E es igual a menos parcial de B con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ya tenemos definidas tres expresiones de las ecuaciones de Maxwell para el vacío. Uh-huh. Bueno, pero nos falta todavía la ley de Ampère, ¿sí? La ley de Ampère. Que en principio podríamos definir en términos muy sencillos. Diríamos la ley de Ampère, que es la integral de b.dl es igual a mu cero por la corriente. Como vimos muchas veces, ¿no? Que una corriente, ¿sí?, que una corriente define en su derredor un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. Esto quiere decir, aquí está la corriente, aquí está el campo que forma una trayectoria cerrada alrededor de la corriente. Bueno, hasta ahí las cosas no, aparentemente son muy sencillas para la ley de Ampère, pero Maxwell se encontró en un detalle que no fue precisamente el producto de un experimento, sino de una observación pues muy aguda de su parte. Bueno, vamos a repetir qué es lo que observó Maxwell. Si tenemos aquí una corriente y aquí tenemos un condensador, supongamos que la corriente va así, que se hace ahí. Bueno, entonces vamos a ver, como que hay una corriente ahí, lo que podemos decir es que alrededor de la corriente va a haber un campo magnético
que de hecho va a atender esa dirección. Eso lo vimos particularmente cuando trabajamos con bobina, que se puede modular en el interior de la bobina el campo magnético variando la corriente. Bueno, pero ¿qué quiere decir exactamente? Que la corriente I fluye de tal manera que la trayectoria esta cerrada que forma el campo magnético B sea atravesada por la corriente. Podemos pensar en dos situaciones. Podemos pensar que la superficie que está atravesando el campo, la corriente, sea así. Pero también podemos pensar en una trayectoria cerrada en la cual la superficie que delimita esta trayectoria sea así. ¿Sí? Esta superficie S, pues también finalmente está cruzada, se puede entender que está cruzada por una corriente, ¿sí? Pero si metemos esta superficie delimitada por la trayectoria dentro del condensador, pues nos encontramos con un problema conceptual, ¿no? A ver, ustedes díganme, este es un condensador, esta es una corriente que crea un campo magnético, ¿sí? En la trayectoria esta, ¿sí? ¿Qué contradicción ustedes ven entre esta situación y esta situación? Aquí hay una corriente claramente que cruza la superficie delimitada por la trayectoria. Pero en este caso, hay una corriente que atraviese la superficie delimitada por esta trayectoria. O sea, aquí hay una corriente que salga. ¿Qué hay entre las placas del condensador? Si estamos ¿Campo trabajando en eléctrico? ¿Perdón? ¿Un campo eléctrico? Hay un campo eléctrico, sí. Pero hay corriente. No. No, ¿verdad? Porque está en el vacío y no hay corriente, ¿sí? Entonces, la ecuación de Ampère, entonces aparentemente no funciona para este caso, ¿sí? Pero eso sería muy raro porque si aquí no hay corriente que atraviese esta superficie, pues entonces recuerden que hay una liga íntima entre el campo magnético generado por una corriente, ¿sí? Y aquí tendríamos en este caso convencional, pues sí tendríamos claramente que hay un campo magnético, ¿sí? Pero en este caso, en que no hay corriente, pues no se ve que esta superficie pueda generar un campo magnético fuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo arreglar eso? En un caso de la corriente creó un campo magnético, pero en este caso no hay corriente que atraviese esta superficie y entonces no debería haber campo, ¿sí? Bueno, Maxwell lo solucionó proponiendo un nuevo término. eh, ¿Quién sabe cómo se le ocurrió a Maxwell, ¿sí? Ese nuevo término? Pero vamos a intentar encontrar esto, ¿no? ¿Cómo encontró un término que soluciona el problema? Tenemos aquí un condensador, una corriente
está cargando el condensador y aquí pues está saliendo la corriente. La corriente no está atravesando al condensador, está cargando sus placas, ¿sí? Que quede claro eso. En el interior del condensador no hay corriente, lo que sí es que se está cargando el condensador y hay un campo eléctrico que está cambiando en el tiempo. Bueno, entonces la definición de- del condensador sería la siguiente. Q del condensador es igual a C por el voltaje. O sea, Q a C por E por D, donde D sería la distancia entre las placas. Bueno, ahora derivamos, vamos a juguetear matemáticamente. dQ en dt, pues sería la corriente, ¿no? Y esto igual sería a C por E D. Pero C es epsilon 0 por A y por D. ¿Sí? Ahora esto lo multiplicamos por el campo E y por la distancia entre las placas. Por lo tanto, esta I que surge matemáticamente de la pura manipulación matemática sería igual a cuánto sería esta I. Esta I virtual, ¿a cuánto sería? A ver, esta D se elimina con esta D. Queda epsilon 0. Pero ¿qué significado tiene el producto de E por el área? Tenemos un área y tenemos un campo homogéneo. Y aquí un área A. ¿Qué concepto se deduce de esta multiplicación de E por el área? ¿A eso cómo le llamamos? ¿El flujo? El flujo del campo eléctrico. Ujú. Y entonces ya tenemos aquí que la I sería igual a E por el flujo del campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, pero ojo, aquí lo que hicimos fue derivar con respecto al tiempo. Y aquí no hemos derivado con respecto al tiempo. Entonces, lo que podemos derivar con respecto al tiempo, epsilon 0 es constante, A es constante, D es constante. Entonces, lo que podemos derivar con respecto al tiempo, bueno, de hecho podemos derivar al tiempo, con respecto al tiempo todo esto, con un puntito, ¿no? Para no meter ahí la derivada con respecto al tiempo. Entonces sería E por cuánto. Si es la derivada de todo esto, entonces sería I sería epsilon 0, ¿por qué? A ver, díganme ustedes. Aquí estamos derivando todo esto. Entonces aquí, pues debe también una derivada, ¿no? O sea, sería epsilon 0 por la derivada de phi con respecto al tiempo. ¿Sí? Ujú. Bueno, a esto Maxwell se le ocurrió llamarlo corriente de desplazamiento. ¿Quién sabe por qué le haya dicho corriente de desplazamiento? Y entonces, la ley de Ampère, que nos dice que la integral de B punto dl es igual a mu 0 por la I convencional, la que atraviesa los alambres, mu 0 I más mu 0 por esta nueva corriente que él propone, I de desplazamiento, que sería igual
a mu 0 que multiplica ahí más la i de desplazamiento que está aquí, que sería epsilon 0 por d phi e entre el tiempo, ¿sí? Entonces fíjense cómo queda complementado. A ver cómo funciona esta nueva función, esta nueva propuesta. Esta ahí solamente existe fuera del condensador, ¿sí? Porque adentro del condensador no hay este tipo de corriente física. Pero adentro del condensador, ¿cuál es la única fuente que existe? ¿Cuál es la única corriente que funciona, que opera dentro del condensador? ¿Puede haber dentro del condensador esta ahí? No. No, ¿verdad? Entonces se excluyen mutuamente. Si hay corriente real, no hay corriente de desplazamiento. Si hay corriente de desplazamiento, no hay corriente real. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, vamos ahora otra vez a aplicar la ley de Stokes. ¿Sí? Recuerden lo que nos dice la ley de Stokes. Que la ley de Stokes nos dice que A punto de L es igual a la integral del rotacional de A punto de S. Punto de S. Bueno, para aplicar esta ley de Stokes a esta ecuación, pues hay que convertir esta integral en una integral de superficie. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, aquí vamos a recordar que la i es igual a la integral sobre una determinada superficie de la densidad de corriente punto ds. ¿Sí? Es la densidad de corriente que vimos al principio de cuando analizamos la corriente, que es la densidad de corriente, o sea, la corriente por unidad de área. Entonces la corriente total que atraviesa la superficie C, pues la densidad de corriente por la diferencial de superficie. Ok, hay que recordar eso. Ahora, otra cuestión, aquí el flujo eléctrico. El flujo eléctrico va a ser igual a la integral cuando atraviese una superficie S de E punto ds. ¿Sí? Ok, ese va a ser el flujo eléctrico. Entonces vamos a sustituir esta corriente aquí, este flujo aquí. ¿Sí? Vamos a hacerlo pues. Integral de b punto de L va a ser igual a mu 0 y que es la integral de j punto ds. Luego más mu 0 por epsilon 0 por la derivada de flujo con respecto al tiempo, pero si lo vamos a meter dentro de la integral, entonces esto se va a convertir en epsilon 0 por mu 0, la parcial de E punto ds, que es el flujo, con respecto al tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que notan ustedes aquí? Que tenemos aquí una integral que tiene un término común, que es el punto ds y el punto ds. Entonces, a ver,
traten de ustedes de decirme esto a qué se reduce. A la integral cerrada de que vamos a meter todo dentro de una sola integral. ¿Cuánto sería? A ver, voy a empezar, les voy a echar una mano. Mu 0 por j punto ds. Ya metimos el primer término. Y luego más, ¿cuánto? Díctame ustedes. Perdón, este mu 0 ya no. Ya estaba aquí afuera. Entonces, ¿cuánto sería el siguiente término? ¿Cuál sería? A ver, mu 0, epsilon 0, por la parcial de E con respecto al tiempo, punto ds. ¿Sí? A ver, entonces, ya tenemos esto. En realidad, tenemos el factor común de punto ds. Y esto se reduciría entonces a la integral de mu 0 j más mu 0 epsilon 0 parcial de E con respecto al tiempo, y todo eso por punto ds. ¿Sí? A ver, vean lo que hemos logrado. Lo que hemos logrado es convertir un término que se integra a lo largo de una trayectoria en un término que se integra a través de una superficie. Pero de acuerdo a la ley de Stokes, que sería esto, este integral de b.dl es el rotacional de qué? A ver, pasen de aquí. Fíjense esto. Aquí tenemos esta fórmula. Aquí tenemos esta fórmula que es b.dl, para que capten mejor la liga. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. A.dl es igual a la integral del rotacional. B.dl es igual a la integral. ¿De qué sería? La integral del rotacional del campo magnético. La integral del rotacional del campo magnético punto ds. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué llegamos de conclusión? Aquí está esto, punto ds, esto, punto ds. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Es obvio aquí la conclusión, ¿no? El rotacional de B es igual a que, dictan ustedes, Al producto de mu 0 por la densidad de corriente ¿sí? más mu 0 por epsilon 0 por la derivada del campo con respecto a t, la derivada parcial. La derivada parcial de... Ok, entonces a ver, díctenme ustedes ahorita porque lo voy a cambiar de página. Y ya tendríamos esto. El rotacional de B es igual a mu 0 por J. Ahorita lo compongo. Más mu 0 epsilon 0. ¿Qué más? Por la parcial de el campo eléctrico con respecto al tiempo. Al tiempo. Ok.
Entonces ya logramos otra vez expresar la ley de Ampère en términos de una diferencial del rotacional, ¿no? Que es una expresión diferencial, ¿no? Bueno, esto aparentemente es puro juego matemático, pero vamos a analizarlo. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa, fíjense, fíjense todas las consecuencias físicas, ¿sí? Aquí una primera consecuencia que solamente con esa propuesta de Maxwell se logró, de la corriente de desplazamiento, es que estamos juntando dos términos correspondientes al campo magnético y al campo eléctrico, ¿sí? Nunca antes en ninguna otra de las relaciones habíamos encontrado a estas dos, a este producto. O encontrábamos a mu 0 o encontrábamos a epsilon 0. Pero en este caso, gracias a la genial ocurrencia de Maxwell, tenemos unidos los dos términos que van a tener físicamente consecuencias impresionantes para el mundo de la física. Este pequeño agregado tiene un significado que va a generar incluso la teoría general especial de la relatividad. Este es simplemente este hecho, ¿sí? Y nos dice muchas cosas, además, que si yo estoy fuera del condensador, y hay una corriente, lo que voy a tener es, en esta parte de corriente, voy a tener un campo magnético, como corresponde al campo que se forma con cualquier corriente. Pero, puesto que hay una corriente de desplazamiento aquí, para ser consistentes con la relación de corriente y campo magnético, voy a ponerlo aquí medio ladeadito porque no es difícil encontrar una, un dibujito que represente todo esto. Lo que vamos a tener es que si el campo eléctrico dentro del condensador está variando, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ver, qué es lo que va a producir este campo magnético, este campo eléctrico variable dentro del condensador, que es donde existe la corriente de desplazamiento? ¿Qué va a producir adentro? Como toda corriente, ¿qué tiene que producir? A ver, aquí la corriente normal produce un campo magnético. Y esta corriente de desplazamiento que existe porque está variando el campo eléctrico, ¿qué va a producir aquí? A ver, digan ustedes. ¿Ven un campo magnético? Un campo magnético también, ¿sí? Entonces es algo impresionante porque estamos encontrando que la variación del campo dentro del condensador produce dentro del condensador un campo magnético. Así es que dentro del condensador se están creando dos campos. El campo eléctrico, que está cambiando en el tiempo, y el campo magnético, que también está variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, consecuencias físicas impresionantes. Nunca habíamos visto que dentro de un condensador existieran dos tipos de campos simultáneamente. El campo eléctrico que está variando y el campo magnético que está generándose por esta variación. Entonces, otra vez encontramos esa fuerte correlación. Si el campo eléctrico cambia, se genera un campo magnético. Si el campo magnético cambia, se genera un campo eléctrico. Fíjense esta cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces lo que vemos es aquí el inicio de la creación de las ondas electromagnéticas. Ujú, ¿sí? Y entonces ya tenemos las cuatro ecuaciones de Maxwell en el vacío,
cuando le agregamos esta cuarta ecuación, ¿sí? Pero les digo, lo aquí de interesantísimo es este término. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que la velocidad de la luz, después de que deduzcamos de las ecuaciones de Maxwell la ecuación de onda, una ecuación de onda, nos vamos a encontrar con que la velocidad de las ondas electromagnéticas va a ser raíz de 1 entre mu 0 epsilon 0, ¿sí? Pero esa deducción no podría haberse hecho si no hubiera Maxwell agregado este término. Ajá. Y ahora, lo que es impresionante de esto también es que C aquí, ¿cómo es? ¿Es una variable o es una constante? Constante. Es una constante. Entonces ya desde las mismas ecuaciones de Maxwell se prefigura que la velocidad de las ondas electromagnéticas es una constante, que es lo que justamente dice la teoría especial de la relatividad, que la luz al margen del sistema de referencia es una onda electromagnética de velocidad constante. Ajá. Pero eso ya se deduce de aquí, de esta cuestión matemática, ¿sí? Entonces, pues ya después de ahí se siguen muchas consecuencias, ¿sí? Como porque muchas preguntas sobre todo, como por ejemplo, bueno, de acuerdo con la ley Doppler, la velocidad de las ondas cambia con la velocidad del sistema de referencia, ¿no? ¿Sí? Y eso lo debieron haber visto en Física 2, el efecto Doppler, que además uno lo puede experimentar en la calle, ¿no? Si una patrulla o una ambulancia se acerca a donde está uno parado, empieza a aumentar su frecuencia, pero si la patrulla se aleja, pues baja la frecuencia, o la ambulancia se aleja, baja la frecuencia. Bueno, pues ese tipo de cosas pregunta. Entonces, hay que comprobar que realmente ese tipo de efecto Doppler se produce con la Tierra cuando se mueve en el espacio, ¿sí? Y para eso se hizo un experimento. Michelson Morley en Estados Unidos hicieron un experimento impresionante para medir cualquier cambio de la velocidad de la luz, ¿sí? Bueno, no encontraron nada. La solución a esta paradoja pues la dio Einstein, creando la teoría de la relatividad, que lo que nos dice es que ni la masa es constante, ni el tiempo es constante, ni la longitud es constante, ¿sí? Pero todo eso parte de esto. O sea, no es que esto genere la relatividad especial, sino que esto genera las preguntas que solo la relatividad especial puede contestar. Bueno, entonces lo que nos resta en la siguiente clase es deducir de las ecuaciones de Maxwell una ecuación de onda, ¿sí? Para lo cual vamos a tener que recordar lo que es una ecuación de onda y ver si de las ecuaciones de Maxwell, aplicando ciertos operadores matemáticos, ¿sí? Vamos a encontrar que las ondas electromagnéticas tienen esta velocidad. Ajá. Por de pronto le dejo aquí y pues espero que los haga pensar que pues pues que es muy bonita esta cuestión del electromagnetismo. Es muy bonito el tema este del electromagnetismo, ¿no? Por la cantidad de preguntas que genera y por la cantidad de problemas prácticos que genera, que resuelve, perdón. Entonces, aquí le dejo y nos vemos mañana. Para los que estén en el laboratorio, nos vemos mañana a las 3 de la tarde para darles sus calificaciones finales. ¿Sí? Por favor, lo voy a anunciar en el Classroom, pero de todos modos les voy adelantando a los que estén aquí que les comuniquen a sus compañeros
que mañana nos vemos a las 3 de la tarde en el laboratorio para darles sus calificaciones finales. Bueno, muchachos, pues cuídense, porque parece que el COVID sigue propagándose, aunque ya no tenga efectos tan nefastos, pero de todos modos anda corriendo todavía por ahí. ¿Alguna pregunta? Mm, No, profe. Bueno, de laboratorio, nada más. Que Ah, creo que la última práctica, se entregaba el viernes, ¿no? La de radio. ¿Esa la va a contar todavía en la calificación final o...? sí, me voy a... Lo que va a contar es el trabajo que yo observé personalmente que hacían ustedes, el esfuerzo que hacían por construir ese circuito, ¿no? Ya no me puedo extender al viernes porque me están apresurando que yo dé las calificaciones, pero ya con lo que, la experiencia que tuve y con lo que los he estado observando, con todas las prácticas que me han dado, ya con eso puedo darles sus resultados finales, ¿sí? No más aquí de... No, mejor me espero hasta mañana para dar calificaciones, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, nos vemos mañana a las 3 para darles calificaciones finales, ¿de acuerdo? Cuídense, ahí nos vemos muchachos. Adiós, profe. Gracias, profe. Hasta luego.